Todos somos conscientes de que la manera de buscar en la web está cambiando radicalmente desde la aparición de la inteligencia artificial. Esto no deja lugar a duda de que lo que conocemos como SEO va a cambiar. Las estrategias utilizadas actualmente para posicionar nuestros productos y atraer tráfico orgánico podrían quedar obsoletas o al menos cambiar considerablemente. Mientras que esto tiene sin cuidado a los usuarios, tiene vital importancia para los que se dedican al marketing digital o son dueños de sitios web. Es así como dentro del SEO aparece una nueva rama que intenta influenciar sobre las respuestas que da la inteligencia artificial a los usuarios, AEO. AEO busca optimizar el contenido no para que lo encuentren, sino para que lo utilicen las aplicaciones de inteligencia artificial en sus respuestas. Las FAQ son una de las tácticas claves del AEO. Imitan el comportamiento real del usuario, preguntas naturales, encajan con búsquedas conversacionales y por voz, facilitan respuestas directas, cortas y confiables, que es lo que priorizan los Answer Engines. Los últimos meses he estado trabajando en un paquete de módulos gratuitos y open source para Magento 2 que permite a los dueños de tiendas de e-commerce implementar eficientemente AEO. Todo gira alrededor de un sofisticado módulo de administración de FAQs, pero no termina ahí. Comencemos por ver cómo queda implementado en nuestra tienda y luego veremos las opciones de administración de que disponemos. Desde el menú principal o desde el footer podemos acceder a una sección de FAQ clásica. El módulo tiene dos formatos de visualización. El primero en forma de acordeón, donde podemos navegar a través de las diferentes categorías y encontrar la FAQ de cada una, o el modo tarjetas, donde en un primer nivel se muestran tarjetas y cuando entramos en ese nivel podemos navegar las FAQ a través de un árbol de categorías en la columna izquierda. El primer formato es recomendable cuando la cantidad de FAQ son limitadas y el segundo formato es más recomendable en el caso de que tendremos un volumen mucho más grande de FAQ o querramos estructurar las FAQ en formato de base de conocimiento. Por otra parte, el módulo de FAQ permite asociar FAQ a productos. Las FAQ asociadas a productos se mostrarán en la página de productos como un acordeón. En el caso del tema Luma, estas se mostrarán dentro de un tab. Además, las FAQ estarán en el código fuente de la página como datos estructurados. El uso de datos estructurados, además de mejorar el SEO convencional, facilita la lectura de nuestras FAQ por parte de los robots de inteligencia artificial. La gran diferencia entre un sistema de FAQ común y este módulo es que tenemos la posibilidad de usar en los datos estructurados FAQs que no sean visibles a los humanos. De esta manera podremos suministrar información fundamental a los robots que no es relevante para un humano. Por ejemplo, la FAQ "Is the lining soft?" es visible para los robots, pero no para los humanos. En resumen, podemos poner a disposición de los robots decenas de preguntas y respuestas y solo unas pocas o ninguna para los usuarios humanos. Finalmente, otro camino que tenemos para suministrar información a los Answer Engine es a través de los feeds de productos. Los bots de inteligencia artificial suelen consumir muchos recursos de nuestra infraestructura y a menudo nos encontramos en la disyuntiva de bloquearlos y que nuestro contenido pase desapercibido o dejar que consuman nuestros recursos, en muchos casos causando pérdidas de performance y abultando la factura mensual. Una opción es bloquear a estos bots, pero darles la URL del feed
donde le suministramos la información de nuestros productos, incluyendo las FAQ. El módulo es capaz de generar un feed de productos en formatos JSON con la información de todos nuestros productos, incluyendo las FAQs. Si tenemos muchos productos, el feed estará partido en varios pedazos para optimizar los recursos, como en este ejemplo. Ha llegado la hora de sumergirnos en el panel de administración y conocer las opciones de configuración y su versatilidad. Podemos acceder desde el menú Content a las FAQ y desde el menú Marketing a los feed. Pero es más simple y recomendable hacerlo desde el menú Orange Cat, donde están reunidos todos los accesos a las funcionalidades y opciones de configuración, incluyendo los manuales de usuario de cada aplicación en inglés, español y catalán. Veamos las opciones de configuración de las FAQ. En la sección General tenemos la posibilidad de habilitar en forma independiente cada una de las funcionalidades. Sección de FAQ, mostrar FAQ en página de productos y generar feed. En FAQ Section están todos los parámetros necesarios que nos permiten personalizar fácilmente nuestra sección de FAQ. Nombre de la sección, path, modo de visualización, etcétera, etcétera. Si nuestra tienda es multilingüe y queremos usar inteligencia artificial para realizar las traducciones, entonces debemos configurar también el proveedor para dicho fin. Por defecto, el módulo incluye conectores con OpenAI y DeepSeek. Ahora es tiempo de crear nuestras FAQ. Bajo el tab FAQ del formulario de edición, las opciones Showing Product Page y Showing Feed determinan la visualización para humanos y para robots. Las demás opciones son las habituales. Bajo el tab Products podemos hacer la asociación con uno o más productos donde querramos que la FAQ se muestre. En el caso de que la tienda sea multidioma, cambiamos el scope y podemos introducir la traducción manualmente o usar la traducción automática. En caso de que nos hayamos arrepentido o que querramos anular la traducción, podemos volver a los valores por defecto. Si queremos tener una sección de FAQ en nuestra tienda, debemos primero crear un árbol de categorías. Funciona exactamente igual que las categorías de producto de Magento 2 y no tendremos dificultad en utilizarlo. Vamos a la sección de categorías de FAQ y agregamos una nueva categoría en la posición deseada. Ingresamos la información relevante y luego, si ya la hemos creado, asociamos las FAQ que se mostrarán en cada categoría. Si nuestra tienda es multidioma, podemos introducir la traducción manualmente o en forma automática de la misma manera que lo hemos hecho con las FAQ. Hasta aquí hemos hecho un repaso y visto el proceso manual para administrar las FAQ. Pero si vamos a trabajar con un volumen considerable de FAQ, probablemente sea mejor idea utilizar las funciones de importación y exportación, que funcionan exactamente de la misma manera que cualquier
otra entidad de Magento 2. Finalmente, en caso de que tu proyecto sea headless, puedes usar GraphQL para mostrar las FAQ en el frontend. Toda esta información está documentada en el manual del módulo accesible desde el menú Orange Cat. La última aplicación del paquete AEO es la generación de feed. Lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro feed. Tenemos que establecer la programación de día y hora en que queremos que nuestro feed se genere. ¿Qué nombre le daremos al feed? ¿Cuántos productos queremos incluir en cada chunk? En caso de querer partir el feed en pedazos, ¿cuáles atributos de producto incluiremos en el feed? Si incluimos imágenes y si incluimos la FAQ. Por ahora, el único formato admisible para el feed es JSON. Como la app guarda un log, también debemos configurar el tiempo de retención del log para que no ocupe espacio en nuestro sistema. Una vez que tenemos nuestra configuración lista, si lo deseamos, podemos generar los feeds de forma manual o esperar a que se genere en forma automática en la ruta establecida en la configuración. De la misma manera que el módulo de FAQ, podemos encontrar toda esta información en la documentación provista en el manual de usuario del módulo, que al igual que FAQ también se encuentra en inglés, español y catalán. Todos los módulos que forman parte del paquete AEO están disponibles en mi GitHub para ser instalados. De ninguna manera considero que este sea un trabajo acabado, sino que más bien es el punto de partida para la optimización de contenidos en esta nueva era de la inteligencia artificial. Estaré agradecido en recibir feedback de aquellos que lo hayan implementado y también las consultas de aquellos que consideren que podría ser útil en su tienda.